Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional. Luis Alberto Heber, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Daniel. Un gusto estar acá, un placer. Gracias por la invitación. Al contrario, usted por estos minutos tan valiosos en una campaña que muchos entienden no ha comenzado, no ha cobrado ese ritmo de vértigo del último tramo. Ahí están los otros que sostienen que Uruguay vive en una campaña político-electoral. ¿Cuál es su consideración? No, empieza a calentarse de a poco, ¿no? Creo que las campañas electorales tienen que ser más cortas hoy en día. La gente está preocupada de llegar a fin de mes, en que no haya inflación, en que me dé el sueldo. Y me da la sensación que la gente toma la decisión, sobre todo el sector de indecisos, muy sobre la fecha, muy en el último mes. ¿Debería revisarse el ciclo electoral? Se debería cortar y debería de unificarse. Pero nosotros presentamos con el senador Gallinal, en los principios de esta legislatura, la creación de una comisión electoral para poder fusionar elecciones o discutir el tema del sistema, porque empieza un periodo muy largo. Están las elecciones internas, hasta octubre, hasta noviembre, y después también está mayo del año que viene, cuando se elige las intendencias, los ediles y los alcaldes. ¿Hay desgaste hacia afuera, senador? O sea, lo que tiene que ver con el político y su gente, y también hacia las internas partidarias. Sí, hay desgaste porque todo este proceso es muy largo, donde uno gasta mucho esfuerzo, mucho dinero en todas estas campañas, y eso lo genera condicionamiento. Mucha gente que no le va bien termina muy endeudada en esta situación, y bueno, porque se tiene fe y después los resultados no son como uno espera. Bueno, todo es un proceso que es excesivamente largo. Se había hablado de poder acortarlo, pero cuando se tenía que crear la comisión en el Senado de la República, como lo habíamos planteado, no hubo voluntad política. Concretamente, el gobierno no presentó ni siquiera los nombres para integrar la comisión. Entonces, a veces me hace gracia que algunos desde el gobierno dicen, no, esto es muy largo, hay que acortar. Siempre terminamos en tratar de acusar al balotaje de que hay que eliminarlo, ¿no? Ya con una intencionalidad política. Yo creo que el balotaje, la segunda rueda, pone en blanco y negro la posibilidad de que el que sea presidente por lo menos tenga el voto efectivo de la mitad más uno de la población, ¿no? Y pone en blanco y negro esa consideración ya bastante difundida respecto a que el país se cortó en dos mitades y que hay un bloque, digámoslo, conservador y otro progresista, uno integrado por los partidos fundacionales y otro por la izquierda. Sí, a mí me gusta más la definición de que ahora hay un bloque renovador y otro más conservador y continuista, ¿no? Bueno, y allí donde se instalan ustedes. Porque creo que Claro. Luis Lacalle Pou cambió el eje de la discusión. Antes era de derecha contra la izquierda, en esa división que viene de la Revolución Francesa, y creo que Luis lo que ha logrado con alegría, con actitud, con sentido positivo, es decir, bueno, acá hay gente que quiere cambiar las cosas renovando y hay gente que quiere mantener las cosas conservando. Bueno, ¿no? cambió el eje, por ejemplo con la bandera, ahí tuvo un eje, digamos, horizontal. ¿Cómo consideró el hecho en sí? Muy divertido. Lo viene haciendo a lo largo de toda la campaña, lo que pasa es que ahora se sacó una foto. Antes no. En Tacuarembó, en la plaza de Tacuarembó lo hizo, tus pagos. Daniel, tuvimos, cuando pasaba, dijo, bueno, miren la bandera, y lo venía haciendo a lo largo de la campaña de elección interna, y nos hacía mucha gracia, porque la verdad es que es una destreza y muestra su vitalidad, su juventud, sus ganas de hacer, su alegría, que es bienvenida para todos nosotros. Bueno, hasta ahí de pronto la gente lo entendió como esa acrobacia digna de una persona entrenada físicamente muy bien. Sí. Hay quienes entienden que de pronto fue un paso más allá cuando dijo, en esta bandera espero a Tabaré Vázquez, para marcar las diferencias justamente en las condiciones físicas o en la edad de uno y otro. Yo no sé si tuvo la intención. Creo que eso ya es una muletilla nuestra, como Tabaré se niega a debatir. Y después cuando debate, según él, con todos los uruguayos, después se enoja cuando los uruguayos le dicen una cosa, entonces ya es una muletilla en nuestra campaña. Bueno, acá esperamos a Tabaré Vázquez. Supongo que en el tema de la bandera no hizo una referencia al tema de la edad, sino al debate, a la posibilidad de poder
charlar, porque además Luis lo dice, creo que en un sentido muy, muy coloquial, dice, ¿por qué no vamos y cambiamos ideas? ¿Por qué no hacemos de esto un cambio de ideas? ¿Cuál es su idea, Tabaré, sobre la educación y cuál es mi idea? ¿Cuál es su idea sobre la salud y cuál es mi idea? Para no darle al debate un sentido de confrontación, de pelea, que no lo es. Claro, ¿no? y si no debatiera el doctor Vázquez, como todo parece indicarlo en ese sentido, ¿debería corresponder un debate con Pedro Bordaberry, llegado el caso, con Pablo Mieres, con los otros candidatos a la presidencia? Sí, pero yo creo que Luis no se niega a debatir con nadie, pero me parece que el más interesante o el más relevante es aquel que de alguna manera está en el poder y aspira a continuar en el poder, o sea, la fuerza política que está en el poder. Digo, si debatimos de este lado, vamos a debatir con gente que de alguna manera tenemos posiciones a veces similares con respecto a la administración, ¿no? Bueno, el escenario que ustedes se plantean como el más optimista es aquel que determine la banda presidencial cruzada en el pecho de Luis Lacalle Pou el 1 de marzo. Sin mayorías, negociando, cogobernando. ¿Cuál es el escenario que usted imagina desde el punto de vista político, Luis? Yo creo que nosotros ya estamos acostumbrados a manejarnos, ya tenemos un background, como dicen los ingleses, una experiencia, una expertise en cuanto a manejarnos sin mayorías parlamentarias. O sea, no le tememos a eso. Las podemos construir mejor de lo que lo hicimos en el pasado. Y creo que en el caso que le toque la tarea a Jorge Larrañaga, es un hombre muy experiente, porque ha negociado desde un lado y de otro, ha sido gobierno, cuando estuvo gobernando en Paysandú, supo negociar con la oposición. O sea que el gran arquitecto usted considera que es... Y yo lo conozco a Jorge mucho en su tarea parlamentaria y sé cómo hemos negociado con Alejandro Achugarri cuando fue ministro de Economía, un hombre que el país le debe mucho y que yo le tengo gran amistad, porque por encima de tener y pertenecer a partidos políticos diferentes, le tengo un gran aprecio personal y una gran valoración. Y con Jorge nos sentábamos, con Jorge Larrañaga, nos sentábamos con Alejandro Achugarri, y no solamente le ayudábamos, sino que también pedíamos cosas para que nuestro programa, nuestros compromisos políticos electorales se pudieran cumplir y procurábamos hacerlo. Y Jorge se manejó muy bien en esa negociación. Creo que tiene un articulador muy grande en la vicepresidencia, Luis, para construir las mayorías. Habló con Larrañaga tras sus declaraciones en el diario El País aquel domingo, donde entendía que el directorio no había estado a la altura de las circunstancias, que había mostrado demasiada inclinación hacia Luis Lacalle Pou y además mencionándolo a usted personalmente. No hemos tenido el mate que nos hemos prometido, quizás ahora en ruta, en las camionetas, cuando pasamos tantas horas arriba de los autos o arriba de las camionetas. Pero no correspondía haber generado un encuentro Sí, inmediato. quedamos, pero no logramos, pero creo que no es un tema que de alguna manera urge. Tenemos que darnos el tiempo como para poderlo charlar con tranquilidad. Bueno, pero fue así exactamente. ¿Usted siente en todo caso que hay necesidad de una autocrítica respecto a la postura que asumió el directorio? Yo no, pero me gustaría hablarlo con Jorge primero, antes que con toda la población y toda la audiencia. Son unos cuantos los que nos están por mirando. eso. Entre ellos él, de pronto. Bueno, lo saludamos de acá. Me entiende que es un tema que debe resolverse en un ámbito privado, digamos. Sí, tenemos que hablarlo entre él. Yo creo que entre mate y mate es lo mejor de mañana temprano, escuchando tangos o folclore de mañana temprano cuando salimos a la ruta, que eso es tan linda en las mañanas uruguayas, ahí poder charlarlo es lo mejor. ¿Y su sensación? Cuénteme. ¿De entusiasmo? No, pero su sensación respecto a esto que dijo Larrañaga. Bueno, se lo voy a decir a él, me parece, Daniel, ¿no? Claro, pero yo querría saber su percepción personal. Sí, yo entiendo que usted lo quiera saber, pero me parece que lo tengo que hablar con un amigo como es Jorge, mano a mano primero, ¿no? Bueno. Sí. No me va a describir ni siquiera una sensación de tristeza, de pena, de pesar, nada. Nada. Yo tengo la responsabilidad de estar al frente del partido y no me gustaría agregar algo que pueda de alguna manera ser un inconveniente o algo que pueda evitar o no lograr o no ayudar a la conversación que nos debemos. Bien. ¿Es pertinente la postura asumida por Lacalle Pou respecto a que no integrará el directorio del Partido Nacional como tradicionalmente? Es un cambio, como muchos cambios que él ha traído en el Partido Nacional, que lo ha renovado y que me parece bien, porque siempre existía la posibilidad de que quien era el candidato era el presidente del directorio.
Y él entiende que el directorio, si él es el candidato y mañana es el presidente, el directorio tiene que controlar, el partido tiene que controlar al gobierno. Y me parece una buena reflexión. Es más, él dice que no es bueno acumular posiciones. A veces como uno es senador y además presidente y después está en muchos lugares porque evita que otras personas de alguna manera cumplan un rol distinto. O sea, asumiendo que eventualmente el directorio puede tener una mirada crítica sobre el gobierno, sí. Aquel gabinete en las sombras que en algún momento se había mencionado Sí. y que de hecho se aplica en algunas democracias del mundo, ¿es algo que ustedes lo consideran también? Lo armamos. Los famosos ministerios, consejos, porque no hablábamos ministros porque si no estaríamos como nombrando ministros. Claro. Sí, pero grupos que de alguna manera daban seguimiento. Ajá. Comités de seguimiento, le dijimos, que era justamente seguir la acción de los gobiernos. Y a mí me ayudó mucho con la interpelación al ministro de Salud Pública y ahora en este último llamado a sala, el comité de seguimiento que el directorio formó, o sea que formamos juntos, ¿no? Bueno, hoy a propósito de lo que acaba de mencionar, estará instalando usted el mecanismo de la censura en el Parlamento Nacional, asumiendo en lo previo que no hay mucho margen para que efectivamente la ministra sea censurada. Daniel, una pequeña precisión No? porque ha salido en la prensa y no me gustó cómo salió, de que esto es una acción que yo llevo individualmente. No, esto es una acción que llevo conjuntamente con el senador Solari. Todo esto lo hemos hecho conjuntamente con el Partido Colorado y con el senador Solari. La moción la vamos a firmar juntos. Bien. Y la idea la estuvimos hablando juntos. No sé por qué los títulos, mis declaraciones siempre son de que vamos a hacerlo junto al senador Solari. Correcto. No, me parece importante cuidar porque si no parecería que uno tiene una ventaja menor en esto y no la hay. O sea, está esa interpretación que va en ese sentido, es decir, justamente en esta especie de campaña que cobra ahora temperatura, Sí. aparece Luis Alberto Heber pidiendo la censura de una ministra, No. un hecho político-partidario sectorial. No es así. Es una acción que vamos a llevar a la Cámara, que además anunciamos en pleno llamado a sala, juntos, en donde dijimos que sí, que para nosotros, para Solari y para mí, es insatisfactoria las explicaciones de la ministra cuando fue a sala, que ha habido una red de corrupción muy grande, que hay delitos muy graves, que hay una indignación en todo lo que ha pasado, donde se ha estafado al pueblo uruguayo, donde la sobrefacturación alcanza $100.000 por año, que alguien se la llevó y no se pagaron mejores salarios a los trabajadores, que ha habido extorsión y coimas, que ha habido una estafa en las ambulancias, Daniel. Estamos hablando de la gente que no tiene condiciones para trasladarse. ¿Y hoy hay más de lo que se sabe? Yo creo que todos los días aparece. Ayer de noche ya recibí otra denuncia más. ¿De qué Bueno, características? a mí me gustaría ser bien serio de tener las pruebas suficientes. Está bien. Cuando las tengo, hay dureza. Algunos Correcto. me han dicho, no, saliste muy duro. ¿Y cómo no voy a salir duro? Pero enojado. ¿Y cómo no me voy a enojar? Pero ¿cómo no me voy a enojar cuando se está robando a los hospitales? Donde la gente que no tiene condiciones de pagar una mutualista y que tiene solamente esa puerta para golpear para que lo ayuden en la salud, la están robando. Respeto desde ya que usted quiera darle un trato profesional, riguroso y serio al asunto que acaba de mencionar, pero por lo menos algunas características, o sea, Sí. ¿es de tanta envergadura como lo que se ha conocido? Bueno, ayer tuve la denuncia, no puedo calibrarla, pero hay denuncias sobre servicios de salud en los penales, en donde están los reclusos, donde se cobra mucho dinero y no se prestan servicios. Esa es la denuncia. Bien, Voy a investigar y se lo voy a decir a la ministra también, ¿no? correcto. Luis, dígame... Sin mucha esperanza de que se investigue y que se vaya a fondo, como ha pasado en el pasado. Bueno, con motivo de la interpelación de este llamado en régimen de comisión general, se le cuestionó un poco, no sé si se denomina exactamente el acting, ¿no? Esa voz demasiado fuerte. El griterío, dijo acá la propia ministra, que estaba media como aturdida por los gritos suyos. Sí. ¿Hubo algo de acto? ¿Todavía hay una vieja práctica parlamentaria que es aquella de la declamación, del grito? Yo hablo como hablo. Y cuando estoy indignado, estoy indignado. Ajá.
no entiende que pierda razón aún teniéndola de pronto por esa actitud. Yo cuando digo que están estafando y nos están robando las ambulancias y no escucha a la ministra a los choferes de las ambulancias, que hicieron hace 1 año y medio ¿cómo no me voy a indignar? Y en donde los tienen amenazados, el director los tiene amenazados diciéndole que esto es la venganza es un plato frío que se come despacio, y hacen un sumario a uno porque hizo una declaración en la prensa y no se le separa del cargo el director. Pero ¿cómo no me voy a indignar? La ministra dijo en esa instancia que no tenía mayores herramientas como para ir a fondo, que aquellas que poseía se las entregaba a la justicia, que habían sido colaboradores de la justicia para llegar a estas definiciones. Mire, Daniel, cuando a uno le dicen que las ambulancias les están cambiando los asientos y le están cambiando el kilometraje y está habiendo coimas para poder renovar las mismas en función de la empresa que las tiene que equipar, que es lo que yo denuncié, eso es, en un día uno baja un piso, va al garage, va a mirar la ambulancia y puede comprobar. ¿Qué investigación tiene que hacer? ¿Se ampara en la burocracia? Digo, ¿cómo reaccionaría alguien que dice, miren, están estafando, tenemos las ambulancias con los asientos viejos? ¿Cuánto demora un ministro en mirar eso? ¿1 semana? ¿O un año y medio como pasó después de la denuncia? Por esos actos de omisión usted entiende que debería tener la sensibilidad para irse. Pero yo creo que es ella la culpable. Ella tiene que tomar una actitud de defensa. Y no quiero empezar a gritar acá No, en el se le canal. escucha bien, se le escucha Pero claro que cómo no me va a indignar. Pero ¿cuánto es tocar el piso y ir hasta el garage? ¿Y cómo no va a ir a mirar las ambulancias, a ver cuál es el estado? Y llamar a los choferes y ustedes sacaron fotos. Yo tuve filmaciones que las filmaciones las tuvo la presidenta de ACE. La presidenta de ACE ni siquiera los recibió el abogado. Y 1 año y medio demoraron en hacer esto. Senador. A mí me parece que es indignante. Bueno, el mecanismo de censura va a fracasar concebido como tal, o sea, a usted eso le consta. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Me parece que es decirle, estas son las razones por las que la mitad del país entiende que la ministra se tiene que ir. ¿Cuáles son las razones por la otra mitad para que se quede? Yo tengo pruebas de que la ministra no actuó en su momento como debería actuar. ¿Cuáles son las pruebas que tiene el oficialismo para demostrar de que tiene que continuar? Correcto, simplemente por una cuestión de procedimientos. ¿Cómo se actúa hoy? ¿Se plantea el asunto? ¿Se convoca a la Asamblea General? Nosotros con el senador Solari presentamos, y con los demás senadores y senadoras de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, una moción de citar al Senado en forma extraordinaria para discutir la moción de censura. O sea, solamente se reúne para discutir, sin la ministra. Bien. Entre nosotros, es una sesión extraordinaria del Senado. Ahí es cuando se presenta la moción y seguramente no tendrá los votos necesarios. Aunque ha habido cosas muy graves que se han dicho del oficialismo, no sé si no va a cambiar. Por ejemplo, el ministro de Defensa Nacional, que se sienta al lado de la señora ministra, ha dicho públicamente y en el pasado de que el señor Alfredo Silva es un mafioso. Yo no dije eso. Yo no me atreví a decir eso. Pero el ministro Eleuterio Fernández Huidobro dijo que el señor Alfredo Silva era mafia. Bueno, la ministra me dijo acá que que tampoco podía andar condenándose al grito, aún aludiendo a Fernández Huidobro, en el sentido de que si no existen pruebas como para cesar a alguien en su cargo, no debía hacerse. Entonces le respondió a usted algo más que a mí en el Senado, porque yo le pregunté a la ministra, ¿pero usted no le pregunta a su colega ministro de Defensa por qué dice que Alfredo Silva es mafioso? Quizás le haya preguntado y no haya sido suficiente. En el Senado no dijo nada, pero ha habido gente de su propia fuerza política que ha dicho que Alfredo Silva se tenía que ir hace mucho tiempo y tampoco dio bolilla. Bueno, ya estamos en el cierre, senador, sí, agradeciéndole estos minutos y considerando ahora un tema de estricta coyuntura y es esta declaración del Partido Nacional sobre los graves hechos que ocurren en la Franja de Gaza. ¿Tiene una consideración respecto a las manifestaciones del presidente de la República que han sido avaladas por el candidato a la presidencia Tabaré Vázquez respecto a que se está cometiendo allí genocidio? A mí me parece que es muy fuerte
la acusación de un presidente de la República frente a una situación de guerra como lamentablemente se está viviendo en el Medio Oriente y sobre todo en la franja de Gaza. El canciller habla de masacre, por ejemplo. Bueno, creo que están tomando parte. No están actuando con ecuanimidad. Nosotros en la declaración exhortamos al Estado de Israel a detener su fuerza bélica, aunque reconocemos su legítimo derecho a defender su territorio y la seguridad de su población. Y rechazamos la acción terrorista. No es lo mismo un Estado que es reconocido por el mundo que un grupo terrorista que niega la existencia de ese Estado y busca el exterminio de ese pueblo. Acá estamos hablando de cosas muy distintas. Hay alguien que se ampara en población civil usándolo como escudo, como ese grupo terrorista Hamas, en donde después usa, cuando se mata a población, que a mí me parece mal, que naturalmente se bombardee población civil, porque de alguna manera la ponen por delante para encubrir una acción terrorista de violencia. Entonces no se puede estar comparando esta situación porque no son comparables. Y lo que está diciendo el presidente de la República es tomando parte en un conflicto armado en que lo que hay que detener es las acciones bélicas y la violencia. Bueno, sinceramente y con respeto, el senador Heber es clásico. ¿Se acuerda que el término camandulero? Dice, no aporta nada de nada, es una consideración. Después hay gente que dice, bueno, estoy mirando con atención las lúcidas consideraciones de Luis Alberto Heber. Camandulero no se me puede decir. A todo caso me podrán decir que soy demasiado agresivo. Y lo he sido con respecto a la ministra de Salud Pública. Ajá. Ahora, yo tuve pruebas de estafa. ¿Tengo que ser suave? Hay gente que cree que yo tengo que ir suavemente con Me dijo la ministra cosas. Rodríguez, usted se amparó en los fueros cuando hubo una denuncia de Alfredo Silva contra su persona respecto de declaraciones realizadas por usted y que usted se amparó en los fueros. No es verdad. A ver. No he tenido ninguna denuncia, ni he tenido ninguna citación y creo que no ha habido ninguna denuncia en ningún juzgado sobre difamación, injurias que el señor Alfredo Silva dijo que me iba a hacer. Ahora supongo que no lo va a presentar, ¿no? Porque ahora el que de alguna manera está complicado es él. Yo no, yo estoy acá sentado y no he tenido ninguna citación. No hubo ninguna instancia en la que usted usted apelara. A mí me gustaría que la ministra cuando diga estas cosas la diga con mayor información, porque hablar de estas cosas, yo todo lo que he dicho lo tengo probado. ¿Pero usted la escuchó acá? Sí, sí, la escuché en su programa acá. Ajá. Bueno, otra más. Bueno, que alguien le avise al senador Heber que los talleres de ACE no están dentro de ACE. Bueno, ¿a cuántas cuadras de ACE? ¿Le demora un año y medio a la ministra ir desde el ministerio hasta los talleres de ACE? Digo, no busquemos excusas que son más ridículas. Bueno, y hay bastantes saludos, como se dice, de la barra. En la barra siempre está firme. Siempre está firme. Sí. Le quiero agradecer estos minutos. Hoy empezó a decirme algo y lo interrumpí, pero digo, definitivamente hay entusiasmo. Ustedes consideran que los actuales niveles de aprobación les permitirán alcanzar la presidencia de la República. Para eso también hay que ganarle a Pedro Bordaberry. También, cómo no, y es un gran rival, como lo es. Que ha dicho que no tendrá problemas en votar a la calle Pou en un balotaje. Perfecto. A mí me parece muy importante que hoy estemos con la esperanza que ha generado una figura joven con ideas renovadoras en el partido. El partido está entusiasmado, mi partido, el partido que yo estoy presidiendo, hasta diciembre seguramente, estamos viendo que generó un entusiasmo pocas veces visto, Daniel, y mire que tengo varias campañas electorales encima. Bueno, le dejo una picando, lo de Gandini a la intendencia, o la frustración de esa candidatura, o la necesidad de elegir a alguien que represente a todo el partido. ¿Cuál es su postura? Y dígamelo en titulares porque ya nos tenemos que ir. Jorge Gandini es un gran candidato y yo no he bajado a nadie, y menos a mi amigo Jorge Gandini. Jorge Gandini va a ser parte de la solución y no va a ser una instancia en donde genere rispideces entre blancos. Acá estamos hablando de buscar la mejor fórmula para poder ganar las intendencias. Si es él, bárbaro, y si es otro compañero, lo vamos a hacer con él. Creo que esto es muy importante. Pero lo ha hablado con él. Sí, claro. Y él entiende que si tiene que dar un paso al costado lo dará. No. Él vendrá acá, yo todo lo que pueda decir... Vino y dice, yo soy candidato. En esto se me puede usar, todo lo que yo diga se va a usar en mi contra. Así que entonces, Daniel,
sabiendo que los minutos vuelan, Mm. decir que a mí me parece que es un gran candidato Jorge, lo apoyamos, es un gran luchador y naturalmente estará dentro de lo que puede ser la solución que el Partido Nacional brindará con él, naturalmente, o quien con él, digamos. Muy amable, Luis. Daniel, un placer. El señor Luis Alberto Heber estuvo con nosotros, presidente del directorio del Partido Nacional. Pausa y seguimos adelante en Telemundo. A lo largo de toda la campaña, lo que pasa es que ahora se sacó una foto. Antes no. En Tacuarembó, en la plaza de Tacuarembó lo hizo, tus pagos. Daniel, tuvimos, cuando pasaba, dijo, bueno, miren la bandera, y lo venía haciendo a lo largo de la campaña de elección interna, y nos hacía mucha gracia, porque la verdad es que es una destreza y muestra su vitalidad, su juventud, sus ganas de hacer, Claro. su alegría, que es bienvenida para todos nosotros. Bueno, hasta ahí de pronto la gente lo entendió como esa acrobacia digna de una persona entrenada físicamente muy bien. Sí. Hay quienes entienden que de pronto fue un paso más allá cuando dijo, en esta bandera espero a Tabaré Vázquez, para marcar las diferencias justamente en las condiciones físicas o en la edad de uno y otro. No sé si tuvo la intención. Creo que eso ya es una muletilla nuestra como... Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con gran gusto al señor senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional. Luis Alberto Heber, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Daniel, un gusto estar acá, un placer, gracias por la invitación. Al contrario, usted por estos minutos tan valiosos en una campaña que muchos entienden no ha comenzado, no ha cobrado ese ritmo de vértigo del último tramo. Ahí están los otros que sostienen que Uruguay vive en una campaña político-electoral. ¿Cuál es su consideración? No, empieza a calentarse de a poco, ¿no? Creo que las campañas electorales tienen que ser más cortas hoy en día. La gente está preocupada de llegar a fin de mes, en que no haya inflación, en que me dé el sueldo. Y me da la sensación que la gente toma la decisión, sobre todo el sector de indecisos, muy sobre la fecha, muy en el último mes. ¿Debería revisarse el ciclo electoral? Se debería cortar y debería de unificarse, pero los resultados no son como uno espera. Bueno, todo es un proceso que es excesivamente largo. Se había hablado de poder acortarlo, pero cuando se tenía que crear la comisión en el Senado de la República, como lo habíamos planteado, no hubo voluntad política. Concretamente, el gobierno no presentó ni siquiera los nombres para integrar la comisión. Entonces, a veces me hace gracia que algunos desde el gobierno dicen, no, esto es muy largo, hay que acortar. Siempre terminamos en tratar de acusar al balotaje de que hay que eliminarlo, ¿no? Ya con una intencionalidad política. Yo creo que el balotaje, la segunda rueda, pone en blanco y negro la posibilidad de que el que sea presidente por lo menos tenga el voto efectivo de la mitad más uno de la población, ¿no? Y pone en blanco y negro esa consideración ya bastante difundida respecto a que el país se cortó en dos mitades. Nosotros presentamos con el senador Gallinal en los principios de esta legislatura la creación de una comisión electoral para poder fusionar elecciones o discutir el tema del sistema, porque empieza un periodo muy largo. Están las elecciones internas, hasta octubre, hasta noviembre, y después también está mayo del año que viene, cuando se elige las intendencias, los ediles y los alcaldes. ¿Hay desgaste hacia afuera, senador? O sea, lo que tiene que ver con el político y su gente, y también hacia las internas partidarias. Sí, hay desgaste porque todo este proceso es muy largo, donde uno gasta mucho esfuerzo, mucho dinero en todas estas campañas, y eso lo genera condicionamiento. Mucha gente que no le va bien termina muy endeudada en esta situación, y bueno, porque se tiene fe y después Y que hay un bloque, digámoslo, conservador y otro progresista, uno integrado por los partidos fundacionales y otro por la izquierda. Sí, a mí me gusta más la definición de que ahora hay un bloque renovador y otro más conservador y continuista, ¿no? Bueno, y allí donde se instalan ustedes. Porque creo que Claro. Luis Lacalle Pou cambió el eje de la discusión. Antes era de derecha contra la izquierda, en esa división que viene de la Revolución Francesa,
Y creo que Luis lo que ha logrado con alegría, con actitud, con sentido positivo, es decir, bueno, acá hay gente que quiere cambiar las cosas, renovando, y hay gente que quiere mantener las cosas conservando. Bueno, ¿no? cambió el eje, por ejemplo con la bandera, ahí tuvo un Sí, eje, sí, sí. digamos, horizontal. ¿Cómo consideró el hecho en sí? Muy divertido. Lo viene haciendo